Esta semana que acaba de finalizar, se ha hecho viral un vídeo de Pedro Sánchez tratando de justificar al expresidente Zapatero por el asunto de las joyas. Y la cosa no es baladí. La justificación que utilizó Pedro Sánchez es una justificación importante porque le va a permitir a él también justificar el motivo por el cual todavía no ha declarado todos los regalos que le han hecho en los 8 años que lleva de presidente del gobierno. Qué curioso, se han hecho varias consultas al portal de transparencia para conocer qué regalos está recibiendo Pedro Sánchez en las cumbres allá donde vaya y sin embargo la respuesta que se ha obtenido es que de acuerdo con la costumbre el presidente solo dará a conocer los regalos cuando finalice el mandato y ya no sea presidente. Qué curioso. Pero en la última declaración que ha dado, es cierto que su lenguaje no verbal lo ha delatado en el sentido de que ha aplicado dos elementos no verbales que son precisamente, sobre todo cuando llegan juntos, cuando aparecen juntos, la demostración de que una persona está mintiendo o al menos está tratando de engañar al otro. ¿Cuáles son esos dos elementos? El tanteo y la comprobación. El tanteo se obtiene a través del silencio y la comprobación a través de la mirada. ¿Cómo es el tanteo y cómo son los silencios del tanteo? ¿Cómo son las miradas de comprobación? ¿Y cómo es que cuando todo esto ocurre y las dos cosas vienen juntas, entonces la persona nos está vacilando o está tratando de engañarnos? Acompáñame en este vídeo porque te voy a dar la demostración y lo verás muy sencillo y muy claro en Pedro Sánchez. Venga. Así es, aquí tenemos el recorte en el que Pedro Sánchez habla de las joyas de Zapatero y yo creo que está hablando con conocimiento de que él es igual de turbio o más turbio si cabe, ya que no ha declarado siquiera las joyas que ha recibido en los regalos y a través de su declaración está tratando de poner ya las excusas por si en un futuro se descubre algo similar para él. Fíjate, esto es lo que decía. Te pongo primero todo el bloque, ¿no? Todo el minuto de declaración y luego te voy a poner de manera más grande, ¿no? En la cara para que veas a nivel no verbal cómo funciona el tanteo y cómo funciona la comprobación. Pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Pero en todo caso hay que reconocer a José Luis Rodríguez Zapatero que quien aprobó esa ley con una mayoría parlamentaria progresista liderada por el Partido Socialista fue precisamente el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Yo le puedo contar mi experiencia, para lo que valga. Fíjate la cara de Pedro Sánchez. Ahora te lo pondré en grande. Yo le puedo contar mi experiencia. ¿Por qué quiere contar su experiencia? Porque quiere ponerse como modelo de alguien que lo hace bien. Y ahora va a contar cómo lo hace él y va a observar si es que cuela la trola que nos va a vender. Fíjate. Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Por tanto, no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y que tú pues, sepas exactamente qué es lo que te están regalando. ¿Has visto cómo han cambiado los tiempos? Fíjate, te vuelvo a poner todo el tramo, son 43 segundos, y te invito a que observes los espacios, es decir, los silencios. El tiempo que se toma para los silencios y cómo en un determinado momento esos silencios se hacen más largos. Lo vas a observar. Hay dos silencios bastante más largos que el resto. Y ahí es donde está poniendo en práctica el tanteo. Fíjate. Pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Pero en todo caso hay que reconocer a José Luis Rodríguez Zapatero que quien aprobó esa ley con una mayoría parlamentaria progresista liderada por el Partido Socialista fue precisamente el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Yo le puedo contar mi experiencia, para lo que valga. Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Por tanto, ¿has visto los silencios cómo se dilatan, se hacen más largos? ¿Por qué? Porque él está viendo si lo que él está diciendo cuela. Y para verlo necesita hacer un silencio y no puede sobrecargarse cognitivamente, necesita todos los elementos atencionales en la vista para calibrar las caras de las personas y ver a través de las caras de las personas si lo que está diciendo es suficientemente convencedor. Por eso está haciendo un tanteo. ¿Y cómo observa si lo que está diciendo es suficientemente convencedor? A través de barridos y micro movimientos oculares
a nivel horizontal, como si fuera un radar, que está mirando de izquierda a derecha las caras para ver si la gente muestra alguna expresión de estar de acuerdo, de que se encuentra conforme con su explicación. Te voy a poner la imagen más grande y vas a ver no solo el silencio, sino cuando está en silencio, como sus ojos, sus movimientos oculares comienzan a hacer barridos mínimos, así como izquierda, derecha, muy rápido. Fíjate. Cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia, hasta que regresa a Madrid. Cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia, hasta que regresa a Madrid. Cuando uno viaja. ¿Lo has visto? Fíjate. Fíjate la cara, Fíjate cómo aquí. Recibe. Ojo con esta parte, el próximo silencio y cómo se mueven sus ojos. Voy a ver si lo puedo poner más grande. Mira, aquí lo tienes más grande aún, Lo puedes ver más fácil aquí. Mira. Recibe regalos cuando uno viaja. Recibe regalos de los cuales no tiene constancia, hasta que regresa a Madrid. Cuando uno. ¿Has visto cómo los ojos se mueven haciendo micro barridos laterales? Fíjate. Aquí los ves perfectamente, fíjate. Fíjate en el blanco de los ojos. En esta pausa. Y luego en esta otra. La verdad que parece un asesino el tipo, Tiene una cara de malo, se está embruteciendo. Y aquí también hace unos pequeños barridos en estas partes. Te lo voy a poner nuevamente. Hasta que regresa a Madrid. Cuando uno viaja. Bueno, entonces aquí tenemos el silencio, que es el tanteo. Hago silencio para ver en el silencio qué tipo de respuesta me da la gente. Y después hago la comprobación. A través de micromovimientos observo las caras para ver si efectivamente hay algún elemento que a mí me puede dar demostración de que la gente está conforme con lo que le estoy diciendo. Es decir, que lo que le he dicho cuela, ¿no? Cuando estas dos cosas se dan a la vez, es decir, silencio y movimientos oculares durante el silencio, la persona no necesariamente nos está mintiendo, sino que está tratando de convencernos de algo. Puede que en el intento de convencernos de algo esté mintiendo y que para convencernos mienta, o puede que simplemente esté argumentando algo racionalmente bien arquitectado para que a través de la razón, a través de la lógica, su discurso nos convenza. Bien, eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Lo que pasa que de lógica su discurso no tiene nada. Él simplemente está lanzando una idea y está viendo qué efecto tiene esa idea. No pasa nada si una persona hace silencios, pero a lo mejor hace silencio mirando arriba, como tratando de buscar los argumentos. Había una cosa que no me acordaba. Fíjate, hace un silencio mirando hacia arriba porque está tratando de acordarse de algo. No está tanteando nada. O puede hacer un silencio mirando hacia abajo, en el sentido de que está tratando de interiorizar una emoción que le evoca lo que está diciendo. Pero en el caso de Pedro Sánchez, el silencio es un silencio acompañado de una mirada fija no, sino con barridos, con microbarridos, entre las personas que la están observando. Entonces, hacer un silencio sin mirada comprobatoria es un silencio que puede significar muchas cosas. Pero cuando el silencio está acompañado de esa mirada comprobatoria, es que se necesita el silencio, el cerebro necesita el silencio, no puede activar, digamos, otros recursos cognitivos porque necesita toda la energía para comprobar, precisamente, para captar la información que le puede dar confirmación de aquello que ha dicho esa persona ha sido suficientemente convencedor. También es cierto que a veces tú puedes tener barridos y estar en silencio sin haber hablado. O puede hacer barridos mientras hablas, ¿no? Hablas y te mueves. Pero entonces esos movimientos serían movimientos acompañados de giros de la cabeza, en el sentido de que quieres involucrar a más personas y hacerlas partícipe de lo que tú quieres decir. Pero en este caso no hay movimiento, no hay tanto movimiento en las pausas, no hay tanto movimiento de cabeza,
sino que el movimiento de ojos, esos movimientos de ojos llegan justo cuando él hace una pausa, ¿no? Bueno, esto es lo que quería mostrarte para que tú seas consciente de que cuando estos dos elementos vienen juntos, la persona que tienes delante está tratando de convencerte. Tiene la intención de convencerte. Ahora tendrás que valorar y diferenciar tú si el argumento que te ha dado es un argumento lógico que te va a convencer por la lógica o te va a convencer por la emoción. Y dependiendo de una u otra cosa, ahí podrás averiguar si estamos ante un intento de manipulación o no. Espero que con esto puedas haber aprendido algo que te permita protegerte de las personas maliciosas, los malintencionados, la persona que te quieren engañar, y que la próxima vez que vea una persona que hace un silencio y esté haciendo barridos, al menos, te pongas en alerta. Dale me gusta a este vídeo si crees que te puede servir o te ha gustado. Suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrita. Activa la campanita para recibir la notificación, porque así en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos nuevamente. Chao.